Mis recuerdos son muy confusos. Incluso dudo mucho de cómo empezaron, pues a veces tengo horribles visiones de años que se remontan bastante a mi época, mientras que en otras ocasiones me parece como si el momento actual fuera un punto aislado en una infinidad gris e informe. Ni siquiera estoy seguro de cómo transmito este mensaje. Aunque sepa a qué estoy hablando, tengo una vaga impresión de que hará falta alguna extraña y quizá terrible mediación para llevar lo que digo a los lugares donde quiero ser oído. Además, mi identidad es increíblemente confusa. Me parece haber sufrido una gran impresión, tal vez como un resultado totalmente monstruoso de las diferentes etapas de mi experiencia única e increíble. Todas estas etapas de mi experiencia, claro está, son producto de aquel libro apolillado. Recuerdo cuando lo encontré, en un lugar tenuamente iluminado cerca de aquel sucísimo río oleaginoso, donde las brumas se arremolinan siempre. Aquel lugar era muy antiguo, y los estantes que llegaban hasta el techo, llenos de volúmenes carcomidos, se extendían interminablemente por habitaciones interiores y nichos sin ventanas. Había, además, grandes montones informes de libros en el suelo y en toscas arcas, y fue en uno de esos montones donde lo encontré. Nunca me enteré de su título, pues faltaban las primeras páginas, pero al caerse se abrió hacia el final, permitiéndome vislumbrar algo que hizo tambalear mis sentidos. Era una fórmula, una especie de lista de cosas para decir y hacer, que reconocí como algo funesto y prohibido, algo sobre lo que había leído antes en sigilosos párrafos, mezcla de aversión y fascinación, escrito por aquellos extraños exploradores antiguos de los ocultos secretos del universo, en cuyos deteriorados textos me gustaba ensimismarme. Era una llave, una guía, a ciertas puertas y tránsitos con los que han soñado los místicos y de los que han hablado en voz baja desde que la raza era joven, y que conducían a libertades y descubrimientos más allá de las 3 dimensiones y ámbitos de vida y de materia que no son conocidos. Durante siglos ningún hombre se había acordado de su esencia vital, ni sabía dónde encontrarla. Pero aquel libro era muy antiguo, indudablemente. No estaba impreso, sino que la mano de algún monje loco había trazado aquellas ominosas frases latinas, conunciales, de abrumadora antigüedad. Recuerdo cómo el viejo me miró de soslayo y se rió disimuladamente, haciendo un curioso signo con la mano que hondo me lo llevé. No quiso cobrarme nada, y solo mucho después supe por qué. Mientras me apresuraba a volver a casa atravesando aquellas calles portuarias, estrechas, tortuosas, invadidas por la bruma, tuve la espantosa impresión de que me seguían sigilosamente unos suaves pasos amortiguados. Las ruinosas casas centenarias situadas a ambos lados parecían rebosar una nueva y malsana malignidad, como si se hubiera abierto de repente algún conducto hasta entonces cerrado de conocimientos perniciosos. Me parecía que aquellas paredes y gabletes salientes de ladrillo enmohecido y escayolas y vigas fungosas, con ventanas de cristales romboidales como ojos de pez que mirasen de soslayo, difícilmente podían dejar de adelantarse y aplastarme, aunque yo solo había leído un mínimo fragmento de aquella abominable tuna antes de cerrar el libro y llevármelo. Recuerdo cómo leí por fin el libro,
lívido y encerrado en el desván en el que durante tanto tiempo me había dedicado a hacer extrañas pesquisas. La gran casa estaba muy tranquila, pues yo no había subido hasta posada la medianoche. Creo que entonces yo tenía una familia, aunque no estoy muy seguro de los detalles, y sé que había muchos sirvientes. No sabría decir qué año era exactamente, pues desde entonces he conocido muchas épocas y dimensiones, y todos mis conceptos del tiempo se han disipado y rehecho. Leí a la luz de las velas. Recuerdo el incesante goteo de la cera, y de vez en cuando me llegaban repiques desde lejanos campanarios. Yo parecía seguir de cerca aquellas campanadas con especial aplicación, como si temiese escuchar entre ellas alguna nota intrusa muy lejana. Entonces escuché el primer chirrido y forcejeo en la ventana de la buhardilla que daba a los demás tejados de la ciudad. Ocurrió mientras recitaba en voz alta el 9º verso de aquella endecha primitiva y, estremecido, supe lo que quería decir. Pues quien traspasa las puertas siempre se granjea un compañero inseparable que le sigue a uno como una sombra, y nunca más podrá estar solo. Yo lo había invocado, y el libro era en efecto lo que yo había sospechado. Aquella noche crucé la puerta a un vórtice de tiempo y visión distorsionados, y cuando la mañana me encontró en la habitación del desván vi las paredes, los estantes y los muebles como nunca los había visto antes. Después de aquello, ya no pude ver el mundo como lo había conocido. Mezclado con la escena presente, había siempre un poco del pasado y un poco del futuro. Y todos los objetos otrora familiares me parecían extraños bajo la nueva perspectiva que me proporcionaba mi visión más amplia. Desde entonces me acompañó un sueño fantástico de formas desconocidas o solo conocidas a medias. Y cada vez que traspasaba una nueva puerta, con menos claridad podía reconocer las cosas de la reducida esfera a la que durante tanto tiempo había estado ligado. Lo que yo veía, nadie más lo veía, y me volví doblemente callado y reservado para que no me creyeran loco. Los perros tenían miedo de mí, pues presentían la sombra ajena que nunca se apartaba de mi lado. Pero aún así leí más, en libros y rollos de pergamino ocultos y olvidados a los que me llevaba mi nueva visión, y pasé por nuevas puertas de espacio, de existencia y de pautas vitales hacia el núcleo del cosmos desconocido. Recuerdo la noche en que tracé en el suelo los 5 círculos concéntricos de fuego y permanecí en lo más recóndito salmodiando aquella monstruosa letanía que había traído el mensajero de Tartaria. Las paredes desaparecieron y me vi arrastrado por un viento negro a través de abismos de un gris impenetrable con cimas de montañas desconocidas, en forma de agujas varias millas por debajo de mí. Poco después la oscuridad era completa, y luego apareció la luz de miríadas de estrellas que formaban extrañas constelaciones foráneas. Por último, vi una planicie iluminada por una luz verde muy por debajo de mí, y distinguí sobre ella las torres retorcidas de una ciudad construida de un modo como nunca había conocido, leído o soñado. Cuando flotaba más cerca de aquella ciudad, vi un gran edificio cuadrado de piedra en un espacio abierto, y sentí que un miedo espantoso me atenazaba.
Grité y forzojeé, y tras un breve desconcierto me encontré de nuevo en mi habitación del desván, tumbado de espaldas en el suelo sobre los 5 círculos fosforescentes. En el vagabundeo de aquella noche no hubo más novedades que en la mayoría de los anteriores, pero hubo más terror porque sabía que me encontraba más cerca de aquellos abismos y mundos exteriores de lo que había estado antes. A partir de entonces, fui más prudente con mis conjuros, pues no deseaba verme separado de mi cuerpo y de la tierra en abismos desconocidos de los que nunca podría regresar. Y este ha sido el relato corto de El Libro, que espero que hayáis disfrutado. No olvides darle un me gusta, suscribirte y darle a la campanita que hay al lado del botón de suscripción para que YouTube te mande una notificación y así no te pierdas el resto de lecturas. Y además en la página de inicio del canal, en la pestaña de listas, encontrarás el resto de lecturas que hay. Cada lista es un libro o un autor con varios relatos que espero que te gusten. Muchísimas gracias por tu compañía y hasta luego.